gracias esta mañana. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno. Tu misericordia es para siempre. En estos momentos queremos bendecirte, queremos adorarte y darte muchas gracias por tu fidelidad, Señor. Porque hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí tú nos sostienes. Y no importa lo que pase, pase lo que pase, tú sigues siendo Dios y tú sigues siendo fiel y verdadero. Esta mañana, Señor, oramos por las ofrendas, por los diezmos, todo lo que ha sido traído a tu alfolí, y pedimos, Señor, que siempre lo bendigas y que sea útil, Señor, para tu reino. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, lo pedimos todo. Amén. Shabbat Shalom a todos y muy buenos días. Vamos a seguir este día con nuestro estudio del libro de Romanos. Y este día intitulé el mensaje Valiste la pena. Valiste la pena. Valiste la pena. Vamos a ver Romanos capítulo 5 y vamos a ver los versos 6 al 11 este día. Y la semana pasada vimos cómo la persona a quien Dios declara justa tiene paz con Él, ¿verdad? Antes de venir a Dios, éramos enemigos de Dios. Antes de recibir a Jesús, antes de tener el nuevo nacimiento y haber sido declarados justos por la sangre de Jesús, éramos enemigos de Dios. Vimos también cómo todo lo de Dios, todo lo que le pertenece a Dios, es gratuito y se recibe por fe, ¿verdad? La salvación es gratuita. Jesús pagó el precio total, pero para recibirla tenemos que recibirla por fe. Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Que todavía son vigentes, ¿cómo se reciben? Se reciben por fe. Entonces, todo lo que Jesús hizo por nosotros y que proveyó es gratuito. Nadie puede comprarlo, nadie puede hacer suficientes obras para merecerlo. Todo es gratuito, pero se tiene que recibir por fe. Hablamos también de cómo la tribulación produce paciencia. ¿Se acuerdan de eso? Paciencia quiere decir perdurar. La paciencia produce carácter. Ese carácter cristiano, el carácter que somos como somos, estemos en público o estemos en privado. Y el carácter produce esperanza, esta esperanza firme que tenemos. No es una esperanza hueca, no es una esperanza débil, sino que es una esperanza sólida, una esperanza firme, una esperanza que se va a llevar a cabo tarde que temprano. Vimos también cómo Dios madura a través del proceso de la santificación, con el propósito de moldearnos más y más a la imagen de Dios. ¿Verdad? Fuimos santificados, pero el proceso de la santificación dura toda la vida. Dios trabaja con nosotros, nos moldea, quita lo que tiene que quitar, nos da más de su Espíritu Santo y nos usa para su gloria. Y eso sigue hasta que partamos de esta vida. Entonces ahora vamos a comenzar ahí en el verso 6. Romanos 5, 6 dice en el nombre del Señor: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces escriban sus papeles. Aún cuando la humanidad yacía perdida en sus pecados, Jesús a su tiempo murió por ella. Eso es muy importante que entendamos. Aun cuando la humanidad yacía perdida en sus pecados, Jesús a su tiempo murió por ella. Si no fuera por la iniciativa de Dios, ninguna persona hubiera sido salva. Escuchen eso otra vez. Si no fuera por la iniciativa de Dios, ninguna persona hubiera sido salva. Al tiempo perfecto de Dios, Jesús murió por nuestros pecados. Acuérdense una cosa.
Todo sucede en el tiempo de Dios. Todo. Dios tenía un plan. ¿Por qué Jesús no vino a morir por Adán y Eva inmediatamente después de haber pecado? ¿Por qué permitió que sucediera todo lo que sucedió? ¿Por qué no murió por los pecados de Adán y Eva inmediatamente para que hubieran sido redimidos y nos hubiéramos, ¿cómo se dice?, evitado todos estos problemas? Pues la respuesta es que no sabemos, ¿verdad? No comprendemos completamente por qué Dios obra como obra y hace lo que hace. No nos toca saber eso. Pero una cosa sí sabemos es que Dios nunca llega demasiado temprano o tarde, sino que siempre llega a su perfecto tiempo. Siempre llega. A veces uno se pregunta, Señor, ¿por qué no hiciste nada antes de que perdiéramos la casa, antes de que nos hubiéramos tener que haber salido? ¿Por qué no contestaste, Señor? Y pensamos que llegó tarde. Pero la verdad es que no llegó tarde, no era el tiempo de su respuesta. Su respuesta llegó después, pero llegó a su tiempo, ¿verdad? Y ahora vemos porque cuando meditamos en las cosas del pasado, lo que hemos pasado, lo que ha sucedido, nos damos cuenta que Dios llega y contesta las oraciones en su tiempo perfecto. Si las contestara en el tiempo que queremos ya, las cosas no saldrían como Él quiere que salieran. No saldrían a la perfección de Dios. Se resolvería algo en ese momento, pero habrían un montón de problemas más con que lidiar. Pero cuando Dios responde, Él responde plenamente, ¿verdad? Responde en una manera multiforme, que solamente Él puede hacerlo, pero es a su tiempo. Es allí donde aprendemos a caminar en la fe, ¿verdad? Es decir, ¿sabes qué, Señor? No sabemos qué está pasando, no sabemos por qué pasó eso, por qué no pasó lo otro, pero vamos a poner nuestra confianza en ti. Los tiempos y las sazones están en las manos de Dios. Él conoce el fin desde el principio. Él nos creó, nos formó tras un destino glorioso para nosotros, pero tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Él. Lo que sí sabemos, sin duda alguna, es de que Dios es bueno y quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, debemos aprender, recibir, aceptar que Dios hace las cosas a su tiempo, ¿verdad? Pero cuando las hace plenamente y lo hace por amor a nosotros. Pongamos nuestra confianza en el Señor. ¿Estás pasando por pruebas estos momentos? ¿Pasó algo? ¿No pasó algo que debió haber pasado? Mantén tu confianza en el Señor. No pierdas tu fe. Aguanta, resiste, persevera, porque tarde que temprano llegará la respuesta de Dios y nos asombramos sobre lo pleno que es, ¿verdad? Lo comprensivo que es, que Dios sabe realmente cómo contestar a las oraciones. Y luego dice el verso 7: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara o se atreviera a morir por el bueno. Entonces, escriban sus papeles. El amor de Dios por la humanidad es inmensurable e incomprensible. El amor de Dios por la humanidad es inmensurable, no se puede medir, e incomprensible, no se puede comprender. Dios probó que ama a toda la humanidad
mandando a Jesús a morir por un mundo muerto en sus pecados. Pónganse a pensar un poco. Dios se hubiera podido haber quedado muy a gusto en el cielo después de que Adán y Eva fueron expulsados y haberlos dejar que les pasara lo que les pasara, ¿verdad? Tal vez hubieran sobrevivido, tal vez no, tal vez hubiera humanidad, tal vez no. Pero el caso es este. Dios no es un Dios apático. Dios no es un Dios que no le importan las cosas, especialmente su creación, especialmente su creación máxima, que somos nosotros. ¿Sabías tú que la tierra fue creada para el hombre? Y Dios lo dejó encargado de que fuera mayordomo de la tierra. Valemos más a Dios de lo que podemos imaginarnos. Y Dios nos amó. ¿Y cómo nos amó? ¿Cómo lo probó? Pues mandó a Jesús a la humanidad, ¿verdad? Ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, el mundo yacía en sus pecados y no tenía ningún deseo de Dios. Nada. Mas aún así, Jesús pagó el precio terrible de nuestros pecados. Me adelanté. Super. Vamos allí a versos 5 y 7. Ahorita regresamos a eso. A duras penas estaríamos dispuestos a dar nuestras vidas por otra persona. Tal vez estaríamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos o familiares o buenos amigos. Pero la pregunta es, ¿estarías dispuesto a dar la vida por los malvados o perversos o déspotas? ¿Morirías tú por los que te han hecho daño, traicionado o vituperado? Eso es lo que hizo Jesús. ¿Sabes tú que Jesús murió por el romano que lo azotó? ¿Sabías tú que Jesús murió por esos soldados que lo vituperaron y se burlaron de él, le pusieron corona de espinas y lo maltrataron? ¿Sabes tú que murió por ellos? ¿Sabes tú que murió por las autoridades religiosas que obligaron o persuadieron a Pilato a que matara a Jesús? ¿Sabes tú que él murió por ellos? Entonces, yo como padre moriría por mis hijos, moriría por mi esposa, moriría por gente buena, pero por gente que me maltrata, que me traiciona, que me vitupera, yo no estaría muy dispuesto a morir. Pero eso es el hecho, que toda persona que participó en la muerte de Jesús, desde los fariseos, saduceos, a los escribas, a las autoridades romanas, toda persona que le puso mano a Jesús, si se hubieran arrepentido, Jesús los salva. Entonces, el punto que quiero decir es que no comprendemos el amor de Dios. Por eso le intitulé este mensaje, valiste la pena. ¿Verdad? Valiste la pena. Y el amor de Dios es incomprensible. Y por eso dice la Biblia que Él a veces se tarda, se espera, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan, lo acepten, lo reciban, porque dice la palabra de Dios que el que viene a Jesús, dice, no lo rechaza. Jesús no los rechaza.
Que Dios nos ayude, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios en Isaías que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Dice, como la altura del cielo, como lejos está el este del oeste, engrandeció su amor para con nosotros, ¿verdad? Y lo probó. Una cosa es decir, te amo, ¿verdad? Te quiero. Otra cosa es probarlo. Si un padre de familia le dice a su familia, te amo, te quiero, pero no provee por ellos, no les da comida, no los viste, no los calza, ¿es amor? No. El amor se expresa, se dice, pero es una palabra de acción, es un verbo, se demuestra. Y Dios demostró su amor para con la humanidad en que dejó su trono en el cielo y vino al mundo y se entregó por la humanidad. ¿Verdad? No la ignoró, no dijo, no, ¿sabes qué? Ya me enfadé de esta creación, los voy a dejar. No. Tomó la iniciativa y murió por nosotros. Y ahora esta oferta, esta salvación gratuita está disponible para todo aquel que la desee, que la quiera, que la reciba, que la acepte. ¿Verdad? Ahora sí, vamos a Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué son los papeles? El amor de Dios por la humanidad es inmensurable e incomprensible. ¿Verdad? Ya vimos eso. Entonces, Dios probó que Él nos ama, pero escuchen esto. Dice que Él murió, mostró su amor, en que nadie lo buscaba, nadie se arrepentía de sus pecados, nadie decía, Señor, perdóname. Pero Él murió por nosotros, era necesario. Jesús pagó el precio terrible de nuestros pecados cuando nadie lo buscaba, cuando nadie lo amaba. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y por eso nadie puede jactarse. Es uno de los temas que Pablo escribió a los romanos, es que nadie puede jactarse de sí mismo. ¿Verdad? A veces sucede el orgullo espiritual, personas que se creen más que todos, piensan que merecen algo porque hicieron esto y lo otro. La verdad es que no merecemos nada, porque es Dios el que tomó la iniciativa, es Dios el que pagó el precio terrible, es Dios el que resucitó de los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre, es Jesús. Entonces Dios sabía que las personas no podían salvarse a sí mismas y tenía Él que tomar la iniciativa y pagar el precio de nuestros pecados. Entonces esto debe llevarnos a ser más humildes y realizar que si no fuera por Dios no estaríamos aquí. Es el amor de Dios, ¿verdad? Es el amor incomprensible, ¿verdad? Y no nomás tiene misericordia de nosotros, sino que tiene algo glorioso preparado para todos aquellos que le recibimos. Dice, mi hijo, no nomás te perdono tus traiciones, tus ofensas hacia mí, tus rechazos. No nomás te perdono eso, sino sabes que si tú me recibes, tengo algo glorioso para ti. No te imaginas lo que tengo preparado para ti. Porque nos ama. Somos una creación especial de Dios, ¿verdad? Por eso valiste la pena. Y otra cosa, no somos ángeles. A veces escucho a las personas decir de sus seres queridos o alguien que muere y dice, oh, Dios se llevó a otro ángel. No somos ángeles. Los ángeles son una creación aparte de los humanos. Nosotros somos humanos. Y dice la palabra de Dios que en estos momentos ahorita somos un poco menos que los ángeles. Pero cuando nos vayamos al cielo, cuando seamos glorificados, ¿saben qué? Vamos a ser superiores a los ángeles. Dice la palabra de Dios, dijo Pablo, ¿no sabéis que juzgarán ángeles? ¿Qué quiere decir juzgar?
que vamos a reinar sobre los ángeles. Vamos a reinar, vamos a ser mayores que los ángeles. Y Dios probó que somos una creación especial para Él, dejando su trono, viniendo a pagar el terrible precio del pecado, y ahora si lo recibimos tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque eres más valioso de lo que piensas. Somos más valiosos de lo que pensamos. Valemos la pena. Para Dios, valemos la pena. Hay un destino glorioso trazado para con nosotros. No quisiera poder explicarlo mejor, pero no somos un accidente. Esas mentiras más grandes, es lo que se llama la teoría de la evolución. Y es una teoría. Teoría es algo que no se puede comprobar, pero lo enseñan como si fuera un hecho. Y básicamente la teoría de la evolución dice que todo sucedió por accidente. Que pasaron un sinnúmero de cosas, combinaciones, reacciones químicas, y boom, salió la primera unidad celular de la vida, o proteínas o lo que sea. Y con el tiempo se fueron formando, fueron haciendo mutaciones y creando nuevas especies. Es una mentira porque la mutación es destructiva, no construye nada. Pero básicamente es una mentira del diablo para decirte que eres solamente un accidente. Que el único valor que tienes es lo que es tu valor, tu composición física, fisiológica. Pero sabemos que son mentiras porque tenemos alma, tenemos intelecto, podemos hablar, podemos sentir, podemos dialogar, ¿verdad? Tenemos inteligencia, somos seres vivientes. Yo te quiero decir esta mañana que no eres accidente, que tienes valor. A lo mejor que existes en un hogar donde tus padres te abusaban emocionalmente o te decían que no vales nada, no sirves para nada. Yo te voy a decir que eres muy valioso. Eres tan valioso que Jesús dejó su trono en la cruz y murió por tus pecados. Porque valiste la pena. Tenemos que dejar de escuchar las mentiras del diablo y dejar de vivir como el mundo vive. El mundo vive como vive porque abraza el pecado, quiere el pecado y se traga esas mentiras porque dice, entonces no le doy cuentas a nadie, yo puedo vivir mi vida como quiero, puedo vivir los placeres que quiero y ni quién qué. No. Somos creados por un Dios amoroso que nos extiende su mano, nos ofrece su salvación. Y un día le vamos a rendir cuentas a este Dios que nos amó tanto. Le vamos a rendir cuentas si lo recibimos, si recibimos su regalo de salvación, va a juzgar todo lo que hicimos por Él. Pero si lo rechazamos, si rechazamos el regalo de la salvación, vamos a ser juzgados y echados a tormento eterno fuera de su presencia para siempre. Tenemos que hacer cuentas con Dios. Si no has recibido al Señor, recíbelo como tu Salvador. No tardes más, la hora es tarde. Si te has apartado de Él, regrésate a Él. Si estás en Él, afírmate más en Él. Porque Él viene pronto. Él viene pronto. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Entonces, viene la pregunta, escriban sus papeles. ¿De qué realmente hemos sido salvos por la sangre de Jesús? ¿De qué nos salvó Jesús? ¿Realmente de qué nos salvó? Yo creo que les va a sorprender la respuesta. ¿Nos salvó de nuestros pecados? ¿Nos salvó del infierno y el lago de fuego? ¿De qué nos salvó? Ahora, la respuesta es sí a todo esto. Nos salvó de nuestros pecados, nos salvó de que vayamos al infierno y posteriormente al lago de fuego.
Pero ¿qué es lo principal de lo cual hemos sido salvos? ¿Saben qué? De la ira de Dios. Jesús nos salvó de la ira de Dios. Recordemos que la justicia de Dios demanda la perfección, o sea, limpios de todo pecado. Si no, ¿qué viene? El juicio, el castigo. Todos hemos pecado y entonces quedamos excluidos y susceptibles a la ira justa de Dios. Entonces Dios nos salvó de Él mismo, ¿verdad? Porque la justicia de Dios dice que el pecado tiene que ser castigado. No te engañes. No nos engañemos. Hay personas, hay creyentes que han escogido vivir en pecado deliberado y lo justifican de la manera que quieren. Lo justifican. No te engañes. Jesús pagó un precio terrible por los pecados. ¿Por qué quieres seguir viviendo en pecado? ¿Por qué quieres seguir en relaciones ilícitas? ¿Por qué quieres seguir en el adulterio? ¿Por qué quieres seguir en la fornicación? ¿Por qué quieres andar en las drogas, en los vicios? ¿Por qué andas en brujerías, consultando horóscopos, consultando hechiceros? ¿Por qué vives en ira, en enojo? ¿Por qué traicionas? ¿Por qué maldices? ¿Por qué habla tu boca malas palabras? ¿Por qué? Si Jesús pagó un precio terrible para hacernos libres de los pecados. Entonces, cuando somos lavados en la sangre de Jesús, cuando experimentamos el nuevo nacimiento, estamos en paz para con Dios. Nos ponemos en bien para con Dios. Y somos libres de la ira justa de Dios. En otras palabras, Dios nos declara justos, lo declaro perfecto espiritualmente por medio de Jesús, por medio de la obra, el trabajo de Jesús. Nos declara justos, somos justificados. Jesús, el Cordero sin pecado, murió en nuestro lugar y satisfizo o pagó el precio de nuestros pecados. Cuando le damos nuestra vida a Jesús, Dios dice, estoy satisfecho. Estoy satisfecho. Jesús pagó el precio total y ha apaciguado mi ira. Es lo que dice el Padre. Estoy satisfecho. Por eso cuando decidimos vivir en pecado deliberado, estamos pisoteando lo que el Señor hizo por nosotros. Estamos echándole en cara lo que Jesús hizo por nosotros. Estamos jugando con nuestras vidas. Estamos jugando con nuestro destino eterno. Dios tenga misericordia de nosotros. Jesús entonces nos salvó de la ira justa de Dios en contra del pecado. ¿Por qué creen que dice la Biblia que Jesús intercede día y de noche por nosotros? Dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo, orando por nosotros, básicamente, abogando por nosotros, ¿verdad? Porque el enemigo de nuestras almas constantemente nos va a acusar. ¿Se acuerdan ustedes el relato de Job, en Job? Cómo Satanás, junto con los hijos de Dios, no sabemos si son ángeles caídos o eran otros guardianes o vigilantes, no sabemos, pero se presentaron con Dios. Y Dios le habló sobre Job. Y el diablo le dijo, no, pues es que está así porque lo tienes todo bendecido. Entonces lo que ahora el diablo hace es que sigue yendo, se le permite ir a la presencia de Dios y nos va y nos acusa. Mira lo que hizo Roberto. Dice, merece la muerte, merece que lo mates ya y lo mandes al infierno. Pero ahí está Jesús, dice, no, Padre. Dice,
Roberto me recibió en tal fecha dobló sus rodillas, pidió perdón por sus pecados, mi sangre borró sus pecados y ahora Él está en mí contigo. Hay alguien que aboga por nosotros, ¿verdad? Jesús es el mejor abogado judío que podemos conseguir, ¿verdad? Y Él aboga por nosotros de día y de noche, porque nos ama. Porque nos ama. ¿Verdad? Hay conflictos, hay guerra, hay batalla por nuestras almas de día y de noche. Y por eso debemos perseverar en la oración, debemos estar cerca del Señor, pase lo que pase, porque el enemigo nos quiere tumbar. El enemigo quiere que nos perdamos. Pero por eso escribió Pablo y decía, ¿sabes qué dice? Nos gozamos, nos jactamos, nos alegramos en la tribulación, en las tribulaciones. Porque sabemos que estas pruebas que el Señor nos permite pasar producen paciencia, perdurancia. ¿Verdad? La paciencia produce carácter. ¿Verdad? Estamos madurando, creciendo en el Señor, haciéndonos creyentes firmes y fuertes. Y el carácter produce esperanza. ¿Verdad? Esa esperanza que decimos, ¿sabes qué? Pase lo que pase, yo soy del Señor. Si vivo, vivo para Él. Si muero, muero para Él. Pero yo sé hacia dónde voy. Esta mañana te quise preguntar, ¿sabes a dónde vas? ¿Sabes cuál es tu destino? ¿Para dónde vas? ¿Estás seguro? Vale más que estés seguro. Ponte a cuentas con Dios. Habla con Él. Arregla tu vida. Aún hay tiempo, mientras hay vida, hay esperanza. Y es ese mismo Dios que te amó tanto, que dejó su trono en el cielo y vino al mundo a morir por ti, que dijo, ¿sabes qué? Valiste la pena. Ese mismo Dios te está esperando y te recibe con los brazos abiertos. Si has estado apartado de Él, quiere reconciliarse contigo. Él es amor, pero tienes que decidir que lo vas a seguir, pase lo que pase. ¿Verdad? En la vida hay decepciones, en la vida hay desalientos, ¿verdad? Pasan cosas que amenazan con tumbarnos. Pero ese Dios que nos ama, el que dijo valiste la pena, está ahí para sostenernos y para ayudarnos a seguir adelante. De alguna manera u otra, vamos a perseverar con su ayuda. Ese verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, ¿qué son los papeles? La muerte expiatoria de Jesús nos reconcilió para con Dios. Cantamos ese canto ahora, esa canción, eres mi amigo fiel. Es muy cierto. Ahora por medio de Jesús tenemos una relación con Dios. La vida de Jesús, o sea, su resurrección, nos garantiza que algún día seremos glorificados y tendremos vida eterna. Estamos marchando todavía, vamos hacia allá. Nuestros cuerpos serán glorificados y disfrutaremos una realidad indecible con Dios para siempre. Primero de Juan dice, verso 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahorita no podemos ver a Dios. Nadie ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque seremos muertos. Pero un día nuestros cuerpos van a ser glorificados y vamos a estar en la presencia de Dios
y vamos a ver a Dios tal cual es en toda su gloria. En toda su gloria. Dios es más brillante que 1,000,000 de soles. Es más, si vemos nuestro propio sol, se nos dice no lo vean porque se queman nuestros ojos. Perdemos la vista. Ahora imagínense a alguien que brilla 1,000,000 de veces más, nos consume. Pero cuando llegue el tiempo, dice, le veremos tal como Él es. Vamos a tener ese privilegio de vivir con nuestro Dios. Entonces, la salvación tiene 3 aspectos. Hay 3 aspectos sobre nuestra salvación. Está el pasado, el presente y el futuro. El pasado es la justificación. Fuimos justificados, fuimos salvos por la sangre de Jesús. Ahora, en la salvación, cuando somos justificados o en el nuevo nacimiento, es solamente el primer paso, ¿verdad? Comienza el proceso donde Dios trabaja con nosotros para que seamos más como Jesús y para que le sirvamos mejor a Él. Entonces, la salvación es el punto inicial, ¿verdad? No es todo. Por eso son tan peligrosas las doctrinas de una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? Van personas, sienten bonito, hacen una oración, no se les da seguimiento, no se les anima a que crezcan en el Señor, salen y viven sus vidas como quieren. Y esas personas no se van a ir con el Señor, porque muchas de ellas viven en pecado, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos, cuando sucede el nuevo nacimiento en el presente, es el primer paso. Tenemos que ser discípulos y seguidores de Jesús. No vivir como queramos. No vivir en pecado. Ahora somos de Jesús y tenemos que obedecer a Jesús. Tenemos que seguir sus pasos. ¿Cómo lo hacemos? Congregándonos, a estar en oración en la palabra de Dios, ¿verdad? Vivir bajo la enseñanza de un pastor para que nos ayude a crecer, para que nos enseñe a caminar al Señor. Entonces, el primer aspecto de la salvación es el pasado. El presente, la santificación, el proceso de la santificación, donde día a día estamos en una relación con Dios y Él nos está formando, nos está moldeando, está creciendo nuestra fe, pero tenemos que decidir que vamos a ser discípulos del Señor. Tenemos que abandonar al sistema mundanal. Tenemos que vivir nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios. Dios trabaja con nosotros, nos va moldeando, nos va formando, ¿verdad? Y no se acaba este proceso de la santificación hasta que nos vayamos de esta vida. Pasado, justificación, presente, santificación, proceso, y luego el futuro. ¿Cuál es el futuro? La glorificación. La glorificación es la expresión plena del destino que Dios tiene trazado para nosotros. En otras palabras, es cuando estemos en el cielo con Él. Vamos a ser glorificados. Ya no vamos a tener este cuerpo. Vamos a tener un cuerpo glorificado, eterno. Vamos a ser libres finalmente del pecado, de las tentaciones, de las enfermedades, de las injusticias de este mundo. Pero es un proceso que comenzó cuando le dimos nuestra vida a Jesús. Vamos caminando con Él y un día vamos a ser glorificados, ¿verdad? Espero ese día que no tarde. Espero que el día en que Jesús vuelva por nosotros y nos saque de esta realidad. Pero tenemos que hacer esa decisión.
Acuérdate, valiste la pena. Vales la pena. Eres valioso ante los ojos de Dios. Ríndele tu vida, ríndele tu voluntad al Señor. Y camina con Él con todo tu corazón. Finalmente el verso 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así en los papeles. Ahora nos gozamos y jactamos en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Entonces, solamente para hacer hincapié, no sé por lo que estés pasando en esos momentos, tal vez estás batallando, estás luchando, pero debes de saber que vales mucho para el Señor. Y que no hay nada que Él no haría por ti para ayudarte. Recibe esta verdad de que vales la pena. No importa quién te dijo qué o quién te dice acá o allá, no importa. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios sobre nosotros. Es menester que nos acerquemos cada vez más a Dios, especialmente en estos tiempos, ¿sí? Y que le pidamos misericordia. Que le pidamos, Señor, ayúdame a no ser engañado. Cuidado con las actitudes orgullosas o soberbias que dicen, no, a mí nadie me engaña, yo. Cuidado, porque el diablo es muy astuto. Y es cuando tenemos actitudes de orgullo, de soberbia, que el enemigo entra. ¿Verdad? Salomón pensaba que era demasiado inteligente, demasiado sabio para los mandamientos y las ordenanzas de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con Salomón? En su vejez se desvió del Señor. ¿Verdad? Un hombre que venían a oír reyes de la tierra para oír su sabiduría. ¿Verdad? Tuvo tantas riquezas y tantas cosas, pero llegó el momento en que se enorgulleció y no hizo caso a la palabra de Dios, que le dijo, no te cases con mujeres extranjeras, no tengas demasiados caballos. En ese tiempo sería como ahora tener muchos carros y yates y eso. Dice, no tengas demasiado oro. ¿Y qué pasó? Hizo todo eso y en abundancia. Aparece que tenía hasta 1000 mujeres, como 400 esposas y 600 concubinas. Si te puedes imaginar eso. Pero ¿qué pasó? Un hombre sabio e inteligente cayó en el pecado de la presunción. Es a saber, presumir que uno sabe más que la palabra de Dios. Presumir que uno sabe mejor que la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Corremos el peligro como Salomón en su vejez. Las mujeres extranjeras volvieron su corazón hacia dioses falsos. Si puedes creer eso. Nos puede pasar a cualquiera. Nos puede pasar a cualquiera. Tenemos que ser humildes delante de Dios y pedirle misericordia. Yo le digo, Señor, ayúdame a no caer en el engaño, a no caer en la mentira. Así como Jesús nos enseñó a orar, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice, danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y dice, y no nos metas en tentación. Líbranos del engaño, líbranos de los peligros. Dice, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Jesús mismo nos enseñó a orar de esa manera. Hay tanto engaño, hermanos. ¿Cómo se llama? Pandemia que acaba de pasar. Y tanta mala información.
y tantos daños que causaron a las vacunas y tantas cosas. Y eso me enseñó a mí que con presión del gobierno, lo que sea, podemos caer en el engaño. Y dije, Señor, ten misericordia de nosotros. Que no caigamos en la arrogancia, la soberbia o el orgullo espiritual, sino guárdanos, Señor, guárdanos. Jesús mismo nos dijo en Lucas 21, dice, oren y velen que sean hallados dignos de escapar las cosas que vienen y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Tenemos que caminar en humildad delante de Dios, no sea que caigamos en engaño. Toda persona puede ser engañada, no importa cuán inteligente, no importa cuán fuerte, no importa cuán sabia, cuán educada, cuánto dinero tenga. Toda persona, todo creyente, podemos caer en el engaño. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. En conclusión, Dios probó su amor por la humanidad al mandar a Jesús a morir por los pecadores. No hay amor más grande que el que da su vida por otros. Con esto Dios nos demostró que realmente valimos la pena. Vales la pena. Tu alma eterna vale la pena. Dale tu vida al Señor. Camina con Él. Y Él te va a sostener y te va a guardar. Padre, te damos gracias. Este día te alabamos y te exaltamos. Señor, y nos humillamos delante de ti. Y pedimos que nos des las fuerzas, que nos guardes, que no seamos engañados, sino que pongamos nuestra fe en ti, que todo lo diste por nosotros, Señor, y que nos amas con un amor incomprensible. Gracias por amarnos, Señor, y por mandar a Jesús. En nombre de Jesús, en nombre de Yeshua lo pedimos todo. Amén. Bien. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Les bendiga a todos. Tengan una semana gloriosa y Shabbat Shalom.